Si te gusta este contenido no olvides darle like y suscribirte. Capítulo 41. Kamiara Hajime regresó al santuario de Yaga sin hacer el menor ruido. Cuando le explicó la situación de manera breve a Megumi Fushiguro, quien ya se estaba quedando dormido en el cuarto, ambos acordaron que ya era demasiado tarde para investigar más y decidieron irse a descansar. A la mañana siguiente, Akashi Emi, la esposa de Akashi Noiko, les había preparado un delicioso desayuno, que consistía en una sopa de miso recién hecha, bolas de arroz, y también platillos occidentales, como huevos fritos, tocino y pan. Después de agradecerle amablemente a la gentil y respetuosa mujer, tomaron asiento por invitación de Akashi Noiko. Fue allí donde conocieron a sus hijos, Akashi Nobunao y Akashi Natsuki. Los dos jóvenes se parecían mucho a su madre y aparentaban tener solo unos años más que Hajime y Megumi. Entre los dos, la hermana mayor se asemejaba más a la personalidad de su padre. Una vez que los 7 viajeros se reunieron, la familiaridad y confianza surgió rápidamente entre ellos. Aunque Natsuki parecía tener más interés en Hajime y Megumi, él era frío y hablaba poco, y el otro solo se concentraba en comer, haciendo que fuera un verdadero desafío para cualquiera interactuar con ellos. Después de disfrutar el delicioso desayuno, Hajime le agradeció una vez más a la familia Akashi. Su atención se desvió hacia la conversación que Shujun y Akashi Noiko tenían sobre su próximo destino. El lugar era uno de los varios puntos sospechosos que Hajime había detectado en el video que el streamer transmitió el día anterior. Se trataba de la cima de una montaña, justo detrás del santuario, donde se alzaba un árbol muy antiguo, grueso y alto, del que se decía que tenía cientos de años. Los turistas solían subir la montaña para admirarlo después de rezar en el santuario. Como el santuario de Yaga adora a un legendario dios de la montaña, el árbol milenario era a veces considerado una encarnación de la divinidad en el mundo terrenal, por lo que, naturalmente, recibía la reverencia de muchos visitantes. Cuando Hajime preguntó si podían acompañarlos, Akashi Noiko aceptó con gusto e hizo un llamado a sus hijos. Después de recoger la mesa, envió a Nobunao a reunir al grupo, diciendo que quería animar a su hijo a que hiciera ejercicio. Debido a su naturaleza reservada, Nobunao rara vez se comunicaba con otros. Desde que volvió a casa de vacaciones, Akashi Noiko había planeado que ambos hermanos participaran en las actividades del santuario. A pesar de ser introvertido, Nobunao era muy educado. Pronto regresó con el grupo. Todos partieron a paso ligero, ya que el destino no estaba muy lejos. Durante el camino, Hajime y Nobunao hablaron por largo rato, compartiendo información detallada sobre el lugar y otros puntos de interés cercanos. A pesar de ser bastante callado, Nobunao se volvía muy hablador cuando discutía sobre sus temas favoritos, como los videojuegos y el anime. Fue gracias a él que Hajime se enteró de que, aparte del santuario de Yaga, había pocas atracciones locales. El árbol antiguo era una de ellas, además de un sendero de cerezos en flor, aunque no era la temporada. También había un río al pie de la montaña, con agua cristalina y rica en vida, que era muy visitado pero que en esa época estaba bastante tranquilo. Por último, había un bosque, de tamaño mediano, que alguna vez fue un hermoso paisaje natural. En los últimos años, mucha gente se había suicidado allí. Aunque no era tan infame como Aokigahara, el lugar había llamado la atención en internet después de reportajes, visitas de influencers y varias desapariciones que, aunque no se confirmaron como suicidios, eran muy sospechosas. En la cima de la montaña, vieron el imponente árbol antiguo rodeado de un terreno cuidado con esmero. Tenía atadas unas cuerdas Shimenawa blancas, lo suficientemente grandes como para que 3 o 5 personas abrazaran el tronco. Su robusta base sostenía una enorme copa. En verano, las exuberantes ramas harían que el espectáculo fuera aún más impresionante. Todos se tomaron retratos e hicieron sinceros deseos por turnos bajo el árbol. Hajime, quien tenía poco interés en la belleza natural, acostumbrado a los alrededores del Instituto de Jujutsu, recorrió el área buscando rastros de energía maldita. Pronto detectó una débil energía residual, la misma que el lobo blanco había notado, concentrada alrededor del árbol. Pero, al no haber ramas densas que obstruyeran su visión, no encontró ninguna presencia maldita activa. Desde la cima de la montaña, se podían ver los aleros del santuario asomándose entre el bosque. Si miraban a un lado, veían una cinta plateada de agua que serpenteaba desde el bosque montañoso hacia la distancia. Cerca de allí, Megumi captó la mirada de Hajime. Tras una señal sutil, Megumi también sintió la débil energía residual. Hizo un gesto, sugiriendo que invocaran a los perros de Jade para buscar, ya que no había otros hechiceros de Jujutsu presentes y, de lo contrario, no serían visibles.
Hajime negó con la cabeza y no aceptó la sugerencia, eligiendo caminar con normalidad. Ante la idea de Akashi Natsuki, Hajime incluso se tomó una foto con Megumi y el lobo blanco frente al árbol. Después de disfrutar de la vista desde la cima, el grupo descendió, siguiendo un pequeño sendero que bordeaba el río. La clara corriente fluía con un murmullo sobre las piedras azuladas, convergiendo al pie de la montaña. Pequeños peces y camarones se movían velozmente en el agua, y al mover las piedras se podían ver cangrejos escapando del lodo revuelto. A lo largo del arroyo se extendía una playa de guijarros de color blanco grisáceo, donde algunos jugaban a lanzar piedras sobre el agua, mientras que Hajime y Megumi buscaban rastros de maldiciones. Probablemente debido a tantos visitantes, Hajime encontró un espíritu maldito menor, una cabeza de mosca, que emergió brevemente antes de desaparecer. Lo ignoró, al ver que no representaba ninguna amenaza seria en el área. Según el video del streamer, la situación anormal parecía estar cerca del árbol antiguo. Tal vez otro compañero se había topado con un espíritu maldito, lo que le causó su enfermedad. En la cima de la montaña no se encontraron espíritus malditos, por lo que la criatura debía estar cerca. Tampoco había rastros cerca del río. Se enfrentaban a una búsqueda lenta y tediosa. Tras la excursión, regresaron al santuario para almorzar. A pesar de las amables negativas de Akashi no Iko, Hajime le insistió en pagarle el alojamiento y las comidas, y le dijo que él y Megumi necesitaban descansar y que los llamaran para la cena. De vuelta en su habitación, Hajime llamó a Megumi, preparándose para salir de nuevo. Su destino. El bosque que había explorado la noche anterior. Una vez allí, Hajime hizo que Megumi invocara a los perros de Jade. Dos shikigamis, uno negro y uno blanco, saltaron de la sombra de Megumi, rodeándolo. Tras algunas instrucciones, los perros de Jade y el lobo blanco se separaron para buscar maldiciones. Aunque en la zona hubo muchos suicidios, una búsqueda cuidadosa reveló solo espíritus malditos menores, en su mayoría cabezas de mosca que no representaban una amenaza. Se ocupaban de las amenazas cuando les resultaba conveniente. De lo contrario, las ignoraban. Pronto, el lobo blanco descubrió algo y ladró en medio del bosque. Hajime y Megumi lo siguieron y encontraron el borde de un acantilado. Mirando hacia abajo bajo el cielo despejado, Hajime vio un velo grisáceo y negro que cubría el área inferior. ¿Lo encontraste?, preguntó Megumi. Hajime asintió. Su aura estaba bien escondida, no esperaba que estuviera aquí. Mirando de nuevo el santuario de suicidios, Hajime imaginó que la gente se había lanzado desde allí. Colocó una barrera. Aunque pocas personas vivían cerca, las precauciones eran necesarias. Vamos. Sin dudarlo, Hajime saltó por el acantilado. Los párpados de Megumi se crisparon. Cruzó los brazos en forma de ala, y una sombra surgió detrás de él. Nue. Una gran y extraña ave voló hacia afuera. Este Shikigami había sido domado recientemente. La técnica de las 10 sombras de Megumi correspondía a 10 Shikigamis diferentes. A excepción de los perros de Jade, que no necesitaban ser domados, los demás requerían ser sometidos primero. Además de ser útil en el combate, Nue le proporcionaba el vuelo. Bajo el control de Megumi, Nue lo sujetó con sus garras y voló por el acantilado. Aterrizaron y encontraron a Hajime ya en el suelo. Después de retirar a Nue, Megumi señaló una porción de niebla negra que flotaba delante y preguntó: ¿qué es esto? Tiene un aura maldita. Los espíritus malditos se ven así. Hajime se acarició la barbilla. La niebla negra irradiaba energía maldita. Cuanto más se acercaban, más clara se volvía. Si no hubiera visto su forma, Hajime habría pensado que era un espíritu maldito, pero su forma nebulosa. Vamos a probarlo. Hajime levantó la mano y envió una cantidad limitada de energía maldita hacia la niebla, agitándola como si estuviera asustando a una entidad. La niebla negra se contrajo, convergiendo hacia un punto central. En cuestión de segundos, se solidificó en una serpiente negra y enorme con escamas de apariencia muy real. La cabeza de la serpiente no tenía cuencas oculares, por lo que no se sabía cómo percibía nada, pero los espíritus malditos no eran seres realmente vivos. Perturbada por su presencia, la serpiente se enroscó, preparándose para atacar. Hajime abrió las manos y se giró hacia Megumi. Te dejo esto a ti. No hay problema, ¿verdad? Megumi desenvainó a Onikiri, y los perros de Jade lo flanquearon. El denso bosque no era un buen terreno, así que no invocó a Nue. Hajime estimó que el espíritu maldito era de semigrado 2, probablemente lo podría matar de un solo golpe, y pensó que la experiencia de combate le vendría bien a Megumi. Mientras tanto, pensó en el origen de la maldición. La cantidad de suicidios parecía insuficiente para dar a luz a un espíritu así. Esta maldición mostraba poca agresividad.
Si Hajime no hubiera atacado, podría haberse quedado quieta. Su capacidad para ocultar su aura era muy fuerte. Si no hubiera visto la anomalía a la luz del día, habría sido casi imposible encontrarla. Con razón no se encontraron rastros la noche anterior. Con poca luz, la niebla negra se mezclaba de forma natural. Capítulo 42. Megumi Fushiguro aún tenía algo de experiencia en combate. Después de todo, había domado varios tipos de shikigamis. Aunque el Onikiri que sostenía en su mano no era tan efectivo para la defensa contra la energía maldita como Totsuka no Tsurugi, seguía siendo una herramienta maldita, perfectamente capaz de dañar a los espíritus malditos. Con la ayuda de los dos perros de Jade, no hubo ningún problema de inmediato, pero este espíritu maldito parecía inusual. Su cuerpo fue desgarrado por Megumi varias veces, solo para reformarse como una nube de niebla, aunque cada vez un poco más pequeña. Si bien su forma exterior se asemejaba a una serpiente, era solo una apariencia. Hajime nunca había visto a una serpiente estirar su boca como un pozo sin fondo. Además, ejercía una poderosa succión, atrayendo todo lo que estaba cerca hacia su boca, parecida a un agujero negro. Megumi, firme en sus pies, no cayó en esta trampa, pero las piedras y la vegetación de los alrededores desaparecieron en ella sin alterar su forma. Megumi esquivaba y atacaba con calma, desmembrando a la serpiente negra repetidamente. La serpiente de niebla se fue encogiendo gradualmente. Bajo el asedio de una persona y dos perros, no podía escapar y solo se resistía inútilmente. Cuando la batalla se inclinó, la serpiente de repente escupió muchos objetos de madera y piedra por la boca. Esquivando los escombros voladores, Megumi se sorprendió cuando una figura humana cayó de su interior. La mirada de Hajime la siguió, y usó su técnica para traer a la figura de vuelta. Era un hombre, vestido con una gruesa chaqueta deportiva, que estaba completamente inconsciente, pero respiraba débilmente. Habiendo leído el informe de la misión, Hajime reconoció al hombre. Era el individuo desaparecido reportado por la policía hacía casi 4 días. ¿Había sido tragado por este espíritu maldito? Megumi, no lo exorcices de golpe. Este espíritu maldito parece capaz de tragar tanto cosas inanimadas como seres vivos. Podría haber más personas dentro. Megumi pensó. Qué bueno que no usé a la gran serpiente. Aunque este espíritu maldito seguía reformándose como niebla, seguía siendo solo una maldición. Bajo un ataque fuerte y generalizado, no duraría mucho. Estaba usando la pelea para ganar experiencia de combate, por eso esperó hasta que la serpiente escupió al hombre. Tras la advertencia de Hajime, Megumi juntó las manos e inclinó su dedo meñique, invocando al Shikigami sapo de su sombra. Un sapo del tamaño de un ternero se agachó en el suelo y, bajo el mando de Megumi, atacó a la serpiente negra junto a los perros de Jade. Pronto, a medida que el cuerpo del espíritu maldito se encogía aún más objetos fueron escupidos y 3 cuerpos cayeron al suelo. Al inspeccionarlos, Hajime descubrió que todos estaban muertos, sus muertes causadas por ahorcamiento. Esto significaba que estas personas se habían suicidado antes de ser tragadas. Además, el espíritu maldito tragaba no solo personas, sino también varios objetos. No estaba claro cómo su cuerpo nebuloso podía acomodar todo esto, lo que demostraba lo misteriosas que podían ser las maldiciones. En ese caso, ¿puede tragar herramientas malditas? ¿Será este el objeto de almacenamiento que he estado buscando? Megumi, que ya casi había terminado de vencer al espíritu, luchaba bien, pero parecía no estar familiarizado con este tipo de entidades no humanas, y sus habilidades con las armas eran muy básicas. Tal vez Maki le enseñaría después de que se inscribiera en el instituto de Jujutsu. Megumi, espera. Este espíritu maldito podría ser útil. No lo exorcices todavía. Intentaré someterlo y formar un contrato. Los usuarios de Shikigamis en el mundo de Jujutsu forman contratos con maldiciones o agregados de maldiciones para controlarlos. Algunos capturan espíritus malditos salvajes, pero esto es algo incierto. Los hechiceros comunes deben considerar cuidadosamente la naturaleza del objetivo. Los espíritus malditos poderosos a menudo albergan emociones negativas extremas y agresividad, lo que hace que los contratos sean muy riesgosos. Incluso si se fuerza un contrato, el desequilibrio de poder o la agresividad pueden causar problemas en el futuro. Los espíritus malditos fuertes y útiles son difíciles de someter. Los débiles no valen la pena. Por lo tanto, solo se eligen espíritus malditos con habilidades especiales. Los usuarios de Shikigamis no pueden controlar un número infinito de ellos, por lo que seleccionan cuidadosamente los que pueden manejar. Los espíritus malditos que son débiles en combate atraen menos interés.
Aún así, Hajime tenía algo de poder de combate y quería la habilidad de este espíritu para almacenar objetos. Incluso podía almacenar seres vivos temporalmente. Hajime sabía cómo formar contratos por su entrenamiento en técnicas de barrera, pero nunca lo había intentado. Ahora era el momento. Aunque primero necesitaba someter al espíritu, los ataques de Megumi ya lo habían debilitado. Sin embargo, Hajime se sorprendió. Cuando se acercó, el espíritu intentó escapar, pero regresó rápidamente a su lugar. Después de varias repeticiones, al enfrentarse a Hajime sosteniendo a Totsuka no Tsurugi, la serpiente negra se acobardó, se postró y tembló. Hajime entonces formó un contrato con ella. Sin resistencia, el contrato tuvo éxito. Hajime sintió una extraña conexión con el espíritu, que también tomó algo de su energía maldita y carga mental, aunque solo un poco. La serpiente negra se levantó y se transformó en una niebla negra casi sólida que flotó hacia arriba. Su esencia era esta niebla, capaz de adoptar solo ciertas formas. Bajo el control de Hajime, se reunió en su oreja izquierda, formando un pequeño pendiente de Magatama negro. Originalmente quería mantenerlo cerca de su mano para un acceso fácil, pero Hajime lo cambió a un pendiente para evitar daños durante el combate. Luego, era el momento de probar la habilidad del espíritu. La niebla negra fluyó desde el Magatama, cubriendo torpemente, pero con rapidez, a Totsuka no Tsurugi y cortador de arañas que estaban en la mano de Hajime. Las dos espadas malditas se derritieron en niebla como si se hundieran en un lodazal o fueran arrastradas a un espacio desconocido. Hajime sonrió a sus manos vacías, invocó energía maldita, y la punta de Totsuka no Tsurugi reapareció a través de la niebla hasta que él agarró la empuñadura. Es bastante útil. Por fin no tengo que cargar con una caja grande a todas partes. Megumi, que había recuperado a su Shikigami de sombra, lo observó y preguntó. ¿Funcionó? ¿Qué sigue? Tomando el Onikiri que Megumi le lanzó y guardándolo, Hajime respondió. Eso es básicamente todo. Cuando regresemos, empacas tus cosas, te despides de Tsumiki y te preparas para ir al instituto de Jujutsu. Después de que Megumi usara a Sapo para poner al hombre sobreviviente en su estómago, preparándose para entregarlo al equipo de logística notificado, Hajime aprendió más a través de su contrato con el espíritu maldito. Por sus pensamientos simples y casi indescriptibles, comprendió que no nació puramente de las emociones negativas de las personas suicidas. En cambio, estaba conectado a un dios salvaje de las leyendas locales. Las leyendas contenían elementos de horror o intimidación. A diferencia de los dioses justos, este provocaba miedo. Por sí solo, esto sería poco probable que generara una maldición, pero como el bosque se convirtió en un lugar de suicidios, las emociones negativas se dispararon, alimentadas por mitos conectados y sucesos extraños, creando la maldición. Aunque no tenía una conciencia clara, generalmente evitaba atacar, tragando cosas por instinto. No era una criatura viva, y lo que tragaba se conservaba en su mayoría intacto. El desafortunado hombre había sido tragado, por lo que fue reportado como desaparecido. Hajime y Megumi esperaron a que el equipo médico se llevara al hombre que respiraba débilmente para recibir tratamiento, con la esperanza de conocer su historia una vez que despertara. Regresaron al santuario de Yaga, le agradecieron a Akashi Noiko y rezaron por Tsumiki, comprando amuletos a Mamori para llevárselos. Se despidieron con educación. Aunque fue breve y algo peculiar, su comportamiento cortés dejó una buena impresión. Cuando explicaron que querían amuletos para su hermana enferma, Akashi Emi insistió en regalarles los Amamori. Verán, nuestros dos nombres tienen Megumi, debe ser el destino. Mi madre decía que soy una bendición para los demás. Estoy segura de que sus padres los quieren mucho. Ustedes dos se parecen mucho a nuestros hijos. Megumi no dijo nada, aceptando su amabilidad con un agradecimiento cortés. Junto con Hajime, se marcharon del santuario. De vuelta en casa, la tez de Tsumiki había mejorado notablemente. Al ver los amamori y dos cajas de varitas de incienso, que se decía que calmaban la mente y promovían la salud, sus ojos se iluminaron de alegría. Insistió en cocinar un gran banquete para agradecerles. Al final, Hajime la convenció de no hacerlo, hizo que Megumi lo ayudara y cocinó la comida él mismo. Aunque no era la más deliciosa, las comidas hechas por la familia tienen una calidez irreemplazable. Finalmente en casa, Hajime planeaba descansar 2 o 3 días antes de regresar al instituto de Jujutsu. Sin embargo, en ese momento, ocurrió un terrible accidente. Fushiguro Tsumiki perdió el conocimiento de nuevo. Capítulo 43. Kamiara Hajime se acababa de quedar dormido después de jugar videojuegos hasta altas horas de la noche cuando recibió una llamada de Megumi Fushiguro.
La voz del otro lado estaba un poco distorsionada, pero lo que Megumi dijo a continuación instantáneamente hizo que Hajime se despertara. Mi hermana se desmayó de repente de nuevo. Ya llamé a una ambulancia, tú. Hajime apenas captó el resto. Se levantó rápidamente y corrió a la residencia de los Fushiguro. El rostro de Megumi mostraba pánico. Antes de que llegara la ambulancia, Hajime intentó usar la técnica de maldición inversa para tratar a Tsumiki, pero descubrió que no tenía ningún efecto. El efecto de la técnica inversa era apenas mejor que nada. A pesar del máximo esfuerzo de Hajime, los párpados de Tsumiki solo se agitaron brevemente como si estuviera a punto de despertar, luego volvió a caer en la inconsciencia. La única buena noticia era que sus signos vitales se mantenían estables, casi como si solo estuviera durmiendo. Después de que la enviaron al hospital, una serie de exámenes y pruebas no revelaron ninguna causa. Todo parecía normal. Sin embargo, ella seguía inconsciente, sin poder despertar, dejando a los médicos desconcertados. Pero Hajime rápidamente se dio cuenta de que algo andaba mal, al detectar el aura de una maldición en Tsumiki. Sus intentos de disiparla fueron completamente ineficaces. ¿Podría el coma anterior haber sido causado por lo mismo? Esto es muy problemático. Hajime buscó ayuda de Gojo Satoru con urgencia. Poco después, Gojo apareció en el hospital. Después de examinar a Tsumiki, su expresión se tornó seria. Es una maldición, y una desconocida y problemática. Al menos por ahora, no tengo idea de cómo resolverla. Necesitamos encontrar el origen. ¿Ha estado en algún lugar desconocido o se ha topado con algún espíritu maldito recientemente? Megumi estaba sentado en una silla en el pasillo, fuera de la sala, con la cabeza agacha. Después de un momento, dijo, no, ella no ha ido a ningún otro lado recientemente. Tampoco hay rastros de espíritus malditos cerca de la escuela o la casa. Lo único positivo era que Tsumiki solo estaba inconsciente, no en peligro inminente. Gojo dispuso que se investigaran los lugares que había visitado recientemente. Al no haber forma de disipar la maldición, la mejor opción era que la cuidaran en un hospital privado propiedad de la familia Gojo. Al ver a Megumi tan silencioso, Gojo se acercó y le dio una palmada en el hombro. Megumi. Megumi levantó la vista. Gojo-sensei, si voy al instituto de Jujutsu, ¿puedo volverme lo suficientemente fuerte? Siento que estoy muy lejos de serlo para proteger a quienes me importan. Gojo miró al joven decidido que había heredado la técnica de la familia Zenin. Sí, puedes, Megumi. Eres talentoso. El deseo de proteger a quienes aprecias es algo bueno. Aunque los hechiceros de Jujutsu obtienen poder de las emociones negativas, también necesitan creencias como esta para mantenerse firmes. Mientras se llevaban a Tsumiki, Megumi empacó sus cosas. Hajime se paró junto a Gojo y rompió el silencio. Sensei, esto parece más obra de un maestro de maldiciones. Si ella se hubiera topado accidentalmente con una maldición, no habría ninguna pista como esta. Gojo asintió. Esta no es una maldición común. Si no es una maldición directa de un enemigo, probablemente sea un acto al azar. Entonces el culpable podría ser difícil de encontrar. Preguntó Hajime, sin ninguna expresión. Una maldición como esta debe tener un propósito. Mientras sigan actuando, dejarán rastros. Gojo le hizo un gesto a Hajime para que lo siguiera. Vámonos. Por cierto, Hajime, ¿cuándo planeas convertirte en grado especial? Pronto, una vez que domine la técnica de maldición inversa a tiempo completo. Gojo-sensei, ¿alguien en el instituto de Jujutsu sabe el estilo de la nueva sombra? Ya que no puedo aprender la expansión de dominio pronto, quiero empezar con el dominio simple. Sí, tu futuro profesor de segundo año, Atsuya Kusakabe, se especializa en eso. Es un hechicero de grado 1 sin técnica maldita. Como Kinji Akari y otros fueron suspendidos, probablemente tenga tiempo libre. Puedes aprender de él. Hajime había oído hablar de las suspensiones de los dos seniors de segundo año debido a conflictos con los conservadores durante el anterior incidente de Yakiyagyo. No conocía los detalles y no se los preguntó a Gojo. Esos hechiceros mayores eran expertos en tender trampas y juegos políticos. El comienzo ya no era importante. La clave era que Kinji Akari había quedado en una posición vulnerable. La suspensión probablemente era un equilibrio político. Después de regresar al instituto de Jujutsu en el coche conducido por Yeiri, el sol de la mañana ya había salido por las montañas. Tras ayudar a Megumi a instalarse en su dormitorio y otros asuntos, Hajime, que no había descansado en toda la noche, se acostó brevemente. Todavía lleno de energía, el sueño de Hajime era corto ahora. Si era necesario, prácticamente no necesitaba dormir en absoluto.
Aún así, era maravilloso esconderse bajo las sábanas durante el invierno, y el trabajo y el entretenimiento interminables se volvían aburridos, así que Hajime disfrutaba del vacío del sueño todos los días. Después de regresar, saludó a Panda y a Maki, que ya estaban despiertos y entrenando. Luego fue a buscar a Atsuya Kusakabe. Después de explicar su objetivo, el hombre de mediana edad con cabello desordenado, cejas gruesas, ojos grandes y una paleta en la boca accedió con gusto. Puedes aprender este estilo en el Instituto de Jujutsu si quieres, con algunos méritos. Estarás bien. ¿Quieres empezar ahora? Hajime asintió. Sí, me interesa principalmente el dominio simple del estilo de la nueva sombra, y también quiero aprender otras técnicas. Kusakabe llevó a Hajime a una habitación vacía y comenzó a explicar la filosofía y los conceptos básicos del estilo de la nueva sombra con una espada de entrenamiento de madera. Hajime dominó rápidamente los movimientos. Se centró en el dominio simple y la técnica de combinar la energía maldita con las herramientas malditas. Se construye usando energía maldita como una técnica de barrera, sin involucrar la técnica del hechicero. La dificultad es menor, pero los efectos son menos. Con razón algunos lo llaman el dominio de los débiles. Hajime mantuvo la postura de envainar su espada. El dominio simple, inicialmente solo a unos pocos metros a su alrededor, tomó forma. Esto se sintió interesante. Hajime sintió que si un ataque aterrizaba dentro de su dominio simple, él contraatacaría automáticamente bajo el efecto de retorcimiento del dominio. Lo más importante, neutralizaba los efectos de golpe seguro dentro de los dominios enemigos. Kusakabe lanzó una estocada con la espada como un rayo, ondulando como una brisa en el agua. Hajime sintió una anomalía que se entrometía en los pocos metros a su alrededor. Sin activar su técnica, la espada de madera de Hajime salió de su vaina sin que se diera cuenta. Aunque fue golpeado después, su hoja llegó primero, golpeando el lado del ataque de Kusakabe y neutralizándolo fácilmente. Kusakabe envainó su espada. Eres talentoso, digno de ser el estudiante de ese tipo. Usa las técnicas como referencia. Practica más para el resto. Mordió el caramelo en su boca, que parecía un cigarrillo, y suspiró ante la velocidad de aprendizaje de Hajime sin ninguna otra emoción. Siempre hay genios en este mundo, ¿verdad? Kusakabe, que nunca había despertado una técnica, lo entendió hace mucho tiempo, pero no le importaba. Solo quería una vida tranquila. Además, las personas tan dotadas a menudo son las que más sufren las primeras tormentas. Vamos, es hora de comer. Con un gesto, Kusakabe llamó a Hajime, que todavía estaba practicando, y se fue primero. Hajime revisó la hora. Era mediodía. Regresó a su dormitorio para ducharse rápidamente y luego llamó a Megumi, que se había despertado, para que se reunieran en la cafetería. La comida de la cafetería era normal, no estaba mal, pero era superior a la media. El menú diario era en su mayoría fijo, con opciones limitadas. Pocas personas comían allí ya que muchos estaban en misiones. Por ejemplo, Gojo a menudo estaba ausente. Hajime prácticamente nunca lo había visto en la cafetería. Al entrar, Hajime vio a Panda y a otros sentados juntos. Saludó a Panda con la mano y luego llevó a Megumi al mostrador. Megumi deslizó la tarjeta de identificación de estudiante de Hajime, aunque también aceptaban dinero en efectivo. Después de pedir ramen de tonkotsu y tempura, Hajime se sentó con su bandeja y vio a Panda guiñarle un ojo. Hajime, ¿ese es el Megumi Fushiguro que mencionaste? Yuta Okotsu e Inumaki Toge parecían curiosos. El anterior compañero de clase había entrenado con Nanami Kento y no se había recuperado por completo de un incidente anterior. Aunque estaba mejorando, no se habían vuelto muy cercanos. En cuanto a este nuevo junior, que había crecido con Hajime, surgió una familiaridad natural. Cuando Megumi se unió con su bandeja, Hajime le hizo un gesto para que se sentara y dijo, Megumi Fushiguro, lo mencioné antes. Es del siguiente grupo. Gojo Sensei me pidió que trajera a Megumi aquí temprano. Los presentó a todos. Panda, ya lo conoces. Panda sonrió y saludó a Megumi. Inumaki Toge, un usuario de Soge, muy fuerte. Pero suele usar palabras limitadas, así que pídele a Panda que traduzca. Algas marinas, Inumaki hizo una ligera reverencia a Megumi. Yuta Okotsu era de grado especial antes. Creo que Yuta volverá pronto. Lástima que te perdiste conocer a la novia de Yuta. Yuta saludó a Megumi cortésmente. Luego vino Maki. Sennin Maki, experta en herramientas malditas. Tendrás que apoyarte en ella para entrenar. Ustedes dos se conocen, ¿verdad? Maki miró a Megumi y asintió. Apenas, lo vi una vez de niños.
Al notar las miradas curiosas, Hajime se dio cuenta de que no les había dicho que el apellido original de Megumi era Senin. Bueno, no era importante. Aunque Megumi no era muy extrovertido, después de breves presentaciones, el grupo se volvió más armonioso, charlando sobre los sucesos recientes durante la comida. Nada importante, excepto que Yuta mencionó que Gojo lo había enviado al extranjero en una misión. Yuta, no olvides los recuerdos. Habiendo visto la fuerza de Yuta y sabiendo que había aprendido la técnica inversa, se sintieron tranquilos y bromearon con él. No hay problema. Capítulo 44. Siempre he creído que la mejoría en el combate viene de la lucha constante, así que comencemos sintiéndolo a través de la hoja en tu mano. Maki y Megumi Fushiguro se enfrentaron, cada uno con una espada de madera. La lección empezó de inmediato, y en poco tiempo Megumi estaba en desventaja, apenas logrando defenderse de manera agitada. Mientras Maki atacaba ferozmente, también le daba consejos sobre lo que debía hacer. Después de observar un rato, Hajime, queriendo evitar que Maki lo molestara más tarde, saludó a Panda y a los demás, y luego se escabulló. Gojo Satoru parece necesitarme para algo. Me voy ahora, adiós. Hajime no mentía. Gojo le había enviado un mensaje. Cuando llegó, vio a Gojo hablando con Yaga Masamichi. Gojo-sensei, ¿me llamó para una misión? Gojo se recostó en el sofá. Así es. Esta vez, el objetivo es un maestro de maldiciones, bastante infame en el mundo del Jujutsu. Viaja por ahí, creando o incitando incidentes maliciosos para dar origen a espíritus malditos. Anteriormente, esta persona huyó al extranjero, pero la inteligencia reciente muestra que ha regresado al país y está activo de nuevo. Hajime tomó los papeles que Gojo le entregó y los leyó rápidamente. La información era clara. Había un criminal imitando el modus operandi de un antiguo asesino en serie. Era un trabajo muy torpe, y sus rastros fueron descubiertos enseguida. Pero luego, extraños sucesos hicieron descarrilar el caso. El asesino se resistió violentamente al arresto y fue asesinado a tiros en la escena por la policía, pero 2 días después reapareció y cometió otro crimen sangriento. La policía, que apenas había suprimido la noticia, buscó ayuda en las partes correspondientes. Los investigadores pronto dieron con el paradero del maestro de maldiciones. Una investigación más a fondo confirmó que este peligroso maestro de maldiciones de grado especial estaba involucrado, y el informe terminó en manos de Hajime. ¿No hay misiones de grado especial? Hajime hojeó la información. Aunque era una amenaza para los hechiceros ordinarios, mostraba una expresión de aburrimiento. Gojo soltó una risita, regañándolo. Mocoso, ¿dónde esperas encontrar tantos espíritus malditos de grado especial para exorcizar? Este ya es bueno. Sus acciones son viles, puedes exorcizarlo en el acto, no es necesario detenerlo. Hajime agitó los papeles sin importancia. Yaga Masamichi, cerca de allí, quiso opinar, pero se contuvo. Después de que Hajime se fue, Yaga le dijo a Gojo, Rojo, tu estudiante es solo de primer año. Gojo soltó una risita, con los ojos escondidos tras la venda. Ya es casi de segundo año. Al ver a Yaga levantar las cejas, Gojo continuó antes de que pudiera hablar. Sea lo que te refieres, no te preocupes. Hajime es mucho más capaz de lo que piensas. Tiene la determinación. De pie frente a una fábrica abandonada en las afueras, Anita Akari miró la foto que tenía en la mano y le dijo a Hajime, aquí es. El último lugar donde el culpable cometió un crimen. La inteligencia sugiere que aún podría haber rastros de espíritus malditos adentro. Hajime asintió, hizo un sello con la mano y recitó un hechizo para levantar una barrera. En medio del que tu destreza marcial florezca de Nita Akari, él se adelantó. El lugar había sido abandonado por años. Las malas hierbas crecían hasta la cintura. Lo que debería haber sido un sitio desolado, ahora estaba marcado por huellas de neumáticos y pisadas que se dirigían hacia la fábrica. Hajime entró por la puerta y frunció el ceño de inmediato. La energía maldita abrumadora se sentía como gritos desgarradores de almas vengativas, lo que lo hacía sentir incómodo. Eso no está bien. Mirando alrededor del taller en ruinas, Hajime notó grietas anormales, maquinaria oxidada y dañada, y residuos de energía maldita por todas partes. Pruebas de una batalla entre hechiceros de Jujutsu o espíritus malditos. Si la inteligencia es correcta, soy el primer hechicero en manejar esto. Estos rastros de batalla solo pueden estar relacionados con el objetivo de la misión. La policía se fue de aquí ayer, y ahora aparecen estos rastros. Ese maestro de maldiciones regresó para pelear contra un enemigo desconocido. ¿Es tan arrogante? Clan. Un sonido agudo resonó por la fábrica vacía, atrayendo la atención de Hajime.
Los pendientes de Magatama negros se balancearon con volutas de niebla, y Totsuka no Tsurugi se deslizó hacia afuera, siendo atrapada por la mano de Hajime. Caminó hacia el sonido y encontró una gruesa puerta muy oxidada. Como si sintiera los pasos de Hajime, la entidad desconocida adentro se estrelló de repente contra la puerta de hierro con un rugido ensordecedor. Hajime levantó una ceja y se burló, ¿quieres salir tan desesperadamente? Te ayudaré. La Totsuka no Tsurugi en su mano tembló ligeramente, y la puerta de hierro chilló cuando fue cortada en pedazos por cortes en 4 direcciones. Una sombra salió corriendo. Hajime no se movió de inmediato, sino que estudió a la extraña criatura. ¿Es un espíritu maldito? La figura era más o menos humanoide, pero su rostro estaba retorcido de manera anormal, como si las partes giraran y se voltearan. Sus 2 brazos eran desiguales, uno grande y uno pequeño, y una mano de piel morada sobresalía de su abdomen. Su cuerpo estaba cubierto de piel dura y puntiaguda, y sus extremidades inferiores se doblaban hacia atrás en las articulaciones. Lo más llamativo era la mano del brazo izquierdo, que no era realmente una mano, sino una hoja pesada fusionada con la carne. Eso debe haber causado el clan anterior. La confusión de Hajime provenía de las diferencias sutiles en comparación con otros espíritus malditos. Antes de que pudiera pensar más, el monstruo lo atacó. El impacto rápido y estruendoso fue inmediatamente revertido cuando el monstruo tembló violentamente, golpeado contra el suelo por una fuerza inmensa. Un zumbido vibrante siguió, y el culpable, Totsuka no Tsurugi, estaba profundamente incrustado en el pecho del monstruo, perforando la tierra. La espada en la mano de Hajime ya se había convertido en Onikiri. Observó al monstruo luchando por levantarse. El órgano que podría haber sido una boca murmuraba de forma indistinta. Hajime escuchó con atención, apenas captando las palabras. Matar, matarte. Pateó al monstruo, que estaba tratando de liberarse, de nuevo hacia abajo. El hormigón se agrietó bajo sus pies, esparciendo polvo. Luego, Hajime levantó su espada y cortó ambos brazos con 2 tajos, ahorrando esfuerzo. Usando la punta de su hoja, hurgó en la ropa casi fusionada con la carne del monstruo. Una inspección más cercana mostró que llevaba ropa. Hajime perforó un bolsillo intacto en la prenda superior, y de él cayó un cuaderno. El monstruo instintivamente intentó agarrarlo, pero no pudo. Hajime lo recogió. El cuaderno era del tamaño de la palma de la mano. Abrió una página, su expresión se volvió extraña. Después de hojearlo rápidamente, lo tiró a un lado con disgusto. Ahora sabía. Este monstruo era el asesino resucitado. Se llamaba Matsumoto-den, ¿verdad? El cuaderno contenía vívidos bocetos a lápiz, pero su contenido era profundamente perturbador. La inteligencia tenía razón. Este depravado asesino dejaba obras de arte como rastros, escenas que enfermarían a la mayoría, pero que a él lo intoxicaban. 4 palabras. Crímenes imperdonables. Te saliste con la tuya fácilmente. Colocó la hoja de Onikiri en la frente del monstruo, Matsumoto-den, inmovilizado bajo sus pies. Con una ligera presión, la espada podría perforar el cerebro y destrozarlo. Pero Hajime dudó, pensando. La gente ordinaria se convierte en espíritus malditos después de la muerte, aunque pueden perder su yo original. Pero este todavía llevaba ropa de su vida, llevaba objetos reales y sangraba, y emitía una sensación inusual. Hajime sacó su teléfono, abrió la cámara y tomó una foto del monstruo. La foto mostraba la forma completa del monstruo claramente. La gente común no puede ver maldiciones, y algunas tecnologías como las cámaras no capturan rastros de maldiciones. Así que solo quedaba una posibilidad. Este monstruo no era una maldición formada por la muerte de Matsumoto-den, sino una criatura hecha de su carne. Esta situación, es ese espíritu maldito. Hajime recordó un espíritu maldito de grado especial que le había dejado una profunda impresión. Maito. Su técnica podía alterar las almas de aquellos a quienes tocaba, causando cambios físicos. Examinó cuidadosamente el estado de Matsumoto-den. Como era su primer encuentro con algo así, no lo había identificado al principio. Sin estas señales, podría no haber pensado en esa dirección. Recordando el destino de tales víctimas, el resultado parecía irreversible. Incluso si hubiera formas de salvarlo, Hajime no actuaría. La muerte ya era suficiente misericordia. Le cortó la cabeza al monstruo de un solo tajo. El cuerpo se quedó quieto. Al sacar a Totsuka no Tsurugi, surgió otra pregunta. Si Matsumoto-den estaba aquí, ¿dónde estaba el maestro de maldiciones? Los rastros alrededor no parecían provenir de un solo monstruo. Al menos, Matsumoto-den había luchado contra el maestro de maldiciones o su espíritu maldito. Capítulo 45.
Kamiara Hajime estaba buscando en el cuerpo de Matsumoto Den otras pistas cuando de repente unos pasos se acercaron desde afuera de la fábrica. Al darse la vuelta, vio a un joven, no mucho mayor que él, con un rostro increíblemente atractivo. Intercambiaron miradas de confusión. Hajime reconoció al hombre como el maestro de maldiciones objetivo, Uehara Masanobu. A pesar de su apariencia agradable, sus actos eran mucho peores que los de Matsumoto Den. Hajime suspiró por dentro. Esto es demasiado fácil. Ni siquiera necesito buscar. Los objetivos de la misión me son entregados en persona. ¿Podría ser algo más simple? La mirada de Uehara Masanobu recorrió al joven con el familiar uniforme que sostenía una espada, luego al monstruo que yacía a sus pies. Su corazón se hundió. Con cautela, preguntó: ¿Eres del Instituto de Jujutsu de Tokio? Hajime tenía la intención de acabar con él de inmediato, pero recordó el extraño estado de Matsumoto Den. Cambió de táctica, atacando sin activar su técnica. Sus espadas gemelas brillaron hacia la cara de Uehara. Aunque estaba preparado, Uehara se sorprendió. De repente, varios tentáculos de color negro tinta surgieron a su alrededor, envolviéndolo firmemente en capas. En un instante, el Shikigami que había invocado se destrozó, con chorros de luz que se filtraban por las grietas, revelando una expresión de sorpresa en su rostro. Una patada rápida retorció aún más la cara de Uehara. Dando vueltas por el aire hacia la pared, fue atrapado por tentáculos que se extendieron desde atrás en el último momento, lo que disminuyó el impacto. A pesar de agarrarse el abdomen, Uehara tenía una expresión de justo lo que esperaba. ¿Peleaste antes? Hajime señaló el cuerpo de Matsumoto en el suelo. El rostro de Uehara se oscureció, pero no dijo nada. En su lugar, sacó otro talismán e invocó a un imponente Shikigami que parecía un zombie. Mientras aparecía, las llagas llenas de pus estallaban una por una, explotando continuamente mientras un líquido negro verdoso se extendía por el suelo. ¿Conoces a Maito? Es un espíritu maldito humanoide, dijo Hajime, vibrando su espada. En la mente de Uehara, la imagen del espíritu maldito con el rostro cosido y una sonrisa que mezclaba inocencia y malicia apareció de forma natural. El miedo se reflejó en sus ojos, sin que él se diera cuenta. Por cierto, ¿por qué está vibrando tu espada? Unos hilos blancos envolvieron a Uehara y los tentáculos cayeron. El Shikigami con aspecto de zombie se desplomó en una masa sin forma. Tú. Antes de que pudiera terminar, su visión se desplomó y cayó sin control. Sus piernas estaban cortadas limpiamente a la mitad del muslo, la sangre se mezclaba con la suciedad mientras gritaba: «Háblame de ese espíritu maldito». «Si cooperas, te curaré con la técnica de maldición inversa», dijo Hajime, mirando hacia abajo. Gravemente herido, Uehara supo que había encontrado a alguien de su calibre. No era como los hechiceros que había evadido o repelido antes. No se atrevió a liberar su otro Shikigami destinado a un ataque sorpresa. Los recuerdos surgieron de forma involuntaria. El espíritu maldito humanoide que hablaba palabras humanas, transformando al asesino desquiciado en un monstruo ante sus ojos. Él mismo había sido herido por él. Huyó con miedo, pero regresó con avaricia, solo para enfrentarse a este formidable oponente. Ahora sobrio, el arrepentimiento llenó su corazón. Bajo la amenaza de la muerte, Uehara se obligó a creer. Incluso si solo había un 1% de posibilidades, se aferró a ello. Ese espíritu maldito, tiene puntadas en la cara y el cuerpo. Transformó a ese hombre en un monstruo, pero no sé su nombre, me dijo que lo buscara en un hospital cercano antes. Mientras hablaba, la realidad lo golpeó. La mirada de Hajime cambió, y luego Uehara sintió un hormigueo en sus pies. Su cuerpo comenzó a hincharse. «Fa-uk». Su voz se volvió ahogada, indistinta. Débiles gemidos se escaparon mientras su mano levantada se hinchaba de forma grotesca. Así que, ya fui afectado. ¿Cuándo pasó esto? Su conciencia entró en un caos. Este último pensamiento pasó por su mente antes de ser tragado por un violento deseo de matar. Hajime observó con los ojos muy abiertos cómo el maestro de maldiciones se transformaba de humano a monstruo, con las extremidades y los rasgos faciales distorsionándose. Esta técnica, de verdad lo es. El giro de la rueda del tiempo. Onikiri cortó el cuerpo fácilmente. Los fragmentos se marchitaron de inmediato, la vitalidad se escapaba. Después de deshacerse de los pocos Shikigamis y espíritus malditos liberados por la muerte de Uehara, Hajime sacó su teléfono, tomó fotos del suelo y le envió un mensaje a Nita Akari para que se encargara del asunto. Al irse, abrió la aplicación de mapas, buscó el hospital más cercano y se dirigió hacia allí. El hospital no era grande, los pasillos estaban escasamente poblados. Hajime se detuvo al ver a alguien sentado al final del pasillo.
Ropa y pantalones negros, cabello azul largo trenzado 3 veces, un ojo azul y un ojo negro. Las puntadas en su cara y brazos eran inconfundibles. Era el espíritu maldito de grado especial, Maito. Estaba sentado, ignorado por los transeúntes, observando a los visitantes del hospital con fascinación. La llegada de Hajime captó su mirada. Sus ojos se iluminaron, sabiendo que era visto. Hola. Maito sonrió de forma inocente, casi inofensivo si uno ignoraba sus anomalías. ¿Vino ese humano? Pero tú tampoco estás mal, qué cuerpo tan hermoso. Tu alma también debe ser hermosa, quiero sentirla. Maito extendió la mano, ebrio, pero un dolor agudo lo hizo reaccionar. Su mano derecha extendida fue cortada a la altura de la muñeca, aunque no había visto cómo. ¿Hiciste eso? Confundido, Maito se agachó, recogió su mano, la colgó y luego la dejó caer y se hizo polvo. La carne surgió donde fue cortada, y una nueva mano creció en cuestión de segundos. La flexionó, idéntica a la original. Hajime se sentó enfrente, tranquilo. Eso había sido una advertencia. Maito era especial. Los ataques ordinarios apenas lo dañaban. Solo los poderes que afectaban al alma lo dañaban de verdad. ¿Eres Maito? Tú estabas detrás de Matsumoto de Niuehara Masanobu, ¿verdad? La pregunta de Hajime era firme, a pesar de su forma. Había pocas personas alrededor, pero la urgencia impedía la evacuación. Maito no observaría tontamente cómo Hajime mataba. El interés de Maito se profundizó, contemplando el ataque que no había sido percibido. Respondió pensativamente. Supongo. No sé los nombres de esos humanos. Después de concederle el deseo a uno, transformé al otro casualmente. ¿Son tus amigos? Hajime soltó una risita. No, son criminales. Solo me robaste el trabajo. Maito se rió, haciendo girar un mechón de cabello. Entonces no hay necesidad de dar las gracias. Por cierto, estás aquí para matarme, ¿verdad? Su sonrisa se profundizó con malicia, pero no atacó. Hajime era cauteloso con los rehenes. Maito desconfiaba de los métodos de Hajime. Esa pura velocidad. No vi la trayectoria del ataque ni el arma. La cosa en su oreja debe ser un raro espíritu maldito que cambia de forma y esconde el arma. Maito se arrepintió de haberse centrado en observar a los humanos en lugar de hacer más juguetes. Al enfrentarse a un oponente con ataques invisibles, sus juguetes eran menos útiles. Aún así, no sentía miedo. Si su alma era intocable, las heridas sanaban al instante. Su alma debe ser hermosa. Tocarla sería exquisito. Maito sonrió de forma exagerada, sus ojos revelaban una malicia infantil, como la de un niño que vierte agua hirviendo en un hormiguero solo para ver lo que sucede. Hajime suspiró, mirando a ambos lados del pasillo. Ven conmigo tranquilamente, y luego te cortaré. Exorcizarte hace que mi solicitud de grado especial sea más fácil. No, todavía no he empezado a jugar. Pero si prometes dejarme tocar tu alma, es posible. De lo contrario, estos juguetes me mantendrán entretenido, dijo Maito, con los ojos divagando hacia la gente del hospital, aburrido. Distraído, Hajime apenas escuchaba. Intercambiaron algunas palabras más. De repente, una fuerte explosión estalló cuando una puerta al final del pasillo derecho explotó, junto con una cámara de vigilancia cercana. Sintiendo el peligro, Maito activó su técnica. La escena cambió al instante. A su alrededor había grupos de autos estacionados. Arriba, concreto grueso y luces. El estacionamiento subterráneo. Maito se lamió los labios. Su visión periférica captó 5 figuras que sufrían transformaciones aterradoras, juguetes que había hecho antes. Bajo su control, las figuras desfiguradas se balanceaban y tropezaban hacia Hajime. Las lágrimas brotaban de sus ojos, sus cuerpos convulsionaban con gritos distorsionados de ayuda. ¡Sálvame, sálvame! Maito sonrió descontroladamente. ¿Qué te parecen mis juguetes? Cambié sus almas con mi técnica. El rostro de Hajime estaba oscurecido por la luz de arriba. Había destruido las cámaras de vigilancia. Estas personas transformadas estaban más allá de toda salvación. Revertirlos era inútil. Si estaban demasiado pronto en la transformación, revertirlos solo provocaría la técnica de Maito de nuevo. La raíz del problema era Maito. Tenía que ser asesinado primero. Sin un movimiento visible, Hajime hizo que los 5 monstruos volvieran abruptamente a su forma humana, luego volaran hacia atrás, aterrizando en una esquina detrás de una pared. Sacó a Totsuka no Tsurugi Onikiri, con cortador de arañas empalado en el suelo frente a él. Maito miró las 3 espadas, con las auras sutilmente entrelazadas. Un mal presentimiento lo invadió. Sin decir otra palabra, su técnica se activó. Comenzó a transformarse. La voz de Hajime resonó por el subsuelo.
¿Estás listo para morir? Capítulo 46. El cuerpo de Maito se oscureció cuando una cáscara dura comenzó a formarse, pero luego una extraña sensación lo desgarró. Supo que el ataque se había completado. Al instante, examinó sus heridas. Las extremidades cercenadas como si fueran cebolletas picadas, 7 cortes limpios en el pecho y el abdomen, el cuello y el área desde la ceja izquierda hasta la barbilla cortados limpiamente, y una perforación profunda desde su ojo izquierdo hasta la parte posterior de su cabeza. Junto a estas heridas, 2 fuerzas desconocidas estaban actuando. Una suprimía la recuperación de su carne y sangre, la otra era una toxina que afectaba tanto a sus nervios como a su energía maldita. Esas 3 espadas. Kamiara Hajime notó el ligero cambio en la postura del joven, el orden cambiado de las espadas en sus manos y la técnica residual dentro de su cuerpo. Después de que Hajime activó su técnica y entró en el estado de tiempo nulo, Onikiri perforó el globo ocular izquierdo de Maito, cortando a través de los fluidos salpicados e incrustándose a la mitad por la parte posterior de su cabeza. Hajime, empuñando a Totsuka no Tsurugi cortador de arañas, apareció ante Maito al instante. La piel dura y negra incompleta que había comenzado a formarse en el cuerpo de Maito era casi inexistente ante las espadas malditas, que fácilmente desgarraron la carne y el hueso, cortando cada extremidad con golpes fugaces. Al ver un fluido púrpura y negro que se filtraba de su piel rasgada, Hajime comprendió el plan de Maito. Sin dudarlo, estas sustancias eran nocivas. Veneno o toxinas similares disfrazadas de carne para contraatacar. Una lástima, sigue siendo inútil. Veamos si sobrevives a las técnicas de estas 3 espadas malditas. La hoja de cortador de arañas, clara y precisa, cortó el cuello de Maito antes de flotar en el aire. Hajime sacó a Onikiri de su ojo, luego con un solo corte diagonal, Totsuka no Tsurugi dividió su cabeza de forma desigual. Otro corte dividió su parte superior del cuerpo. Onikiri siguió, exponiendo los órganos internos de Maito desde otro ángulo. Hajime agarró a cortador de arañas y lo hundió en el corazón de Maito. Las 3 espadas se cruzaron, rompiendo a Maito en fragmentos. Sintiendo que las técnicas habían penetrado profundamente en su cuerpo, Hajime desactivó su técnica. La sangre brotó del cuerpo desgarrado de Maito. Antes de tocar el suelo, unos hilos de rápido crecimiento conectaron la carne cercenada. Sentándose con las manos en el suelo, Maito volvió a unir sus 2 mitades, y un globo ocular giratorio creció de la carne abultada de su cuenca ocular izquierda. Empujó el globo ocular colgante de nuevo y sonrió aún más, vomitando trozos de carne antes de juntar las manos, moldeándolos en uno solo. Almas múltiples. Extracción corporal. La técnica de Maito, transfiguración ociosa, le permite manipular almas, cambiando las formas físicas de las víctimas. También puede alterar su propio cuerpo para adaptarse. Esos trozos de carne eran víctimas transformadas, humanos modificados forzados a obedecerlo en contra de su voluntad. Esta alteración del alma causó su deformidad. La técnica de maldición inversa era impotente. La fusión de almas, usando el poder de sus reacciones de rechazo, produjo la técnica de almas múltiples. Extracción corporal. El rostro de Maito se retorció de deleite mientras extendía las manos. La carne fusionada se hinchó violentamente, los tumores se empujaron hacia afuera, ocultando rápidamente la mayor parte de su cuerpo. Esos tumores se convirtieron en muchas cabezas de dientes afilados, como un grupo de serpientes, mordiendo todo con una violenta energía maldita. A Hajime le pareció fascinante esta técnica. Las almas, una vez personas ordinarias, bajo la manipulación de Maito, estallaban con un poder más allá de la mera suma. Matsumoto Den, transformado antes, había adquirido una energía maldita que nunca tuvo. La técnica de Maito alteraba las almas y despertaba la energía maldita latente. Frente a estas grotescas cabezas que goteaban mucosidad en el aire, la sonrisa de Maito se congeló. Hajime levantó a Onikiri, apuntando a esa sonrisa. Una ronda más para acabar contigo. Onikiri y cortador de arañas bailaron por turnos. Kesasatsu, corte cruzado inverso, cortes giratorios. Todo lo que bloqueaba el camino de Hajime hacia Maito era destrozado por una luz de espada caótica. En medio de los fragmentos de carne flotantes, Hajime sintió una anomalía. Dolor de cabeza, opresión en el pecho, dificultad para respirar, como si sus órganos internos estuvieran fallando. Gas venenoso. La sensación desapareció al instante. La inversión de la técnica se activó continuamente, restaurando el cuerpo de Hajime antes de que el gas venenoso de Maito pudiera dañarlo. Eres listo. Evitas tu propia sangre venenosa y cambias a gas que cubre el área, dijo Hajime, dando un paso adelante.
La mirada de Maito estaba fija en otro lugar mientras Hajime cortaba en diagonal desde el hombro izquierdo hasta la cadera derecha con Onikiri, luego continuaba con cortador de arañas y Totsuka no Tsurugi. El cuerpo de Maito se hizo pedazos de nuevo. Su primer instinto fue encontrar la ubicación de Hajime. Al verlo ileso, se mostró confundido. ¿El gas tampoco funciona? ¿Cuál es su técnica? No es solo la velocidad. ¿Cortes de largo alcance? Como era de esperarse, las criaturas modificadas se desmoronaron. Ninguna forma, cáscara dura, cuerpo fluido, podía resistir los cortes de Hajime. Maito estaba indefenso. El líquido venenoso, el gas venenoso, los picos que cubrían el espacio, todo falló, destrozado de nuevo. La sensación ominosa crecía. Hajime seguía en su mejor momento. Maito consideró huir. Transfiguración ociosa. Su cuerpo se partió como una lombriz de tierra. De su boca, vomitó tiras de carne. Los humanos modificados emitieron sonidos distorsionados, tropezando hacia Hajime. Los clones de Maito se transformaron, sus cuerpos casi reventaban los techos del estacionamiento, luciendo extremidades antinaturales en forma de cuchillas. ¿Eso es todo lo que tienes? Hajime susurró al oído de Maito, entrando en el estado de tiempo nulo, pisando a las criaturas para ponerse detrás de él. La técnica de las 3 espadas malditas localizó el cuerpo principal de Maito. Cortando a través de un clon que lo bloqueaba, Hajime hundió a Totsuka no Tsurugi en la espalda de Maito, la punta emergió de su pecho. Una figura alta y etérea apareció sobre Maito. Una cara demoníaca miraba sin piedad. En el espacio estático, el fantasma con forma de Asura levantó su espada podrida y manchada de sangre y la bajó sobre la cabeza de Maito. El tiempo se reanudó. ¿Cómo? Líneas de sangre estallaron del rostro de Maito. Su cuerpo mutado se dispersó. Pero esta vez, no era solo daño físico. Su alma parecía ser sanada. Esta herida no se podía curar al instante. Más importante aún, si Hajime podía dañar las almas, Maito moriría. Sintiendo el beso de la muerte, el rostro fragmentado de Maito se rió salvajemente. Su técnica operó frenéticamente. El verdadero golpe mortal estaba por llegar. Esta sensación, maravillosa. El borde de la vida y la muerte. Caminando por un camino estrecho suspendido en la oscuridad, rodeado por la muerte eterna, Maito sintió que un paso en falso lo condenaría para siempre. Sin embargo, la emoción lo llenó de un placer sin igual. En un instante, la técnica de Maito se completó. Hajime, todavía en el estado de tiempo nulo, vio a las criaturas modificadas explotar, mientras que los 5 humanos que había traído del hospital se fusionaban en un monstruo sintético. El cuerpo de Maito era irreconocible, comenzando a autodesintegrarse. Pequeñas formas parecidas a gusanos indicaban su intento de escape. Hajime se enfrentó a una elección. Apostar a matar a Maito con el siguiente ataque. De lo contrario, las explosiones colapsarían el estacionamiento. Maito podría escapar en el caos, probablemente a través de los desagües subterráneos. El alma de Maito era increíblemente resistente. El último ataque lo hirió gravemente, pero la muerte no era segura. Intentémoslo. Hajime repitió el ataque, cortando a Maito en fragmentos más pequeños, invocando al fantasma demoníaco con cara de Asura. Expandió el alcance de la inversión de la técnica, restaurando a todas las criaturas excepto a Maito. No ocurrió ninguna explosión. Maito fue herido gravemente de nuevo, pero mostró comprensión. Hecho pedazos en gusanos retorciéndose, Maito se enterró hacia abajo, el hormigón no era un obstáculo. Los humanos modificados mostraron señales de explosión de nuevo. Hajime entró en el estado de tiempo nulo, cortó a los gusanos que entraban en la alcantarilla en carne y sangre. Después de la tercera activación de la técnica de la espada maldita, Hajime desactivó su técnica, viendo cómo la masa de carne se aceleraba hacia las tuberías de alcantarillado. Todavía me falta un poco. Hajime maldijo. La resistencia de Maito era absurda. Tenaz como una cucaracha, escurridizo como una anguila. Revertirlo restauró su estado. No había otros métodos que afectaran el alma, lo que significaba dejarlo sobrevivir. Contando los innumerables gusanos en la alcantarilla, la mayoría con rastros de energía maldita, indistinguibles de las propias partes de Maito. No dejes que me encuentre contigo de nuevo. La próxima vez, te mataré sin falta. Hajime le murmuró al agua que fluía, no una amenaza, sino un hecho. Si Naine despertaba, con su técnica podría cortar a Maito hasta matarlo. Encontrar otros medios que afecten al alma lo haría más fácil. Una vez que la ubicación de Maito fuera fijada, su muerte era segura. Además de Maito, había una cabeza de volcán y un espíritu de árbol. Suguru Geto, una vez su aliado, está confirmado como muerto. Estos espíritus malditos de grado especial son únicos.
Le informaré a Gojo-sensei más tarde. Ahora a llamar para la limpieza. Hajime saltó de la abertura y se encontró con una explosión destructiva. Impasible, observó cómo las piedras y los escombros retrocedían perfectamente, reparando las paredes, pilares y grandes agujeros dañados, como un video reproduciéndose al revés. Para los ojos comunes, fue un parpadeo. El área destruida restaurada, las criaturas modificadas revertidas y colapsadas, la sangre brotando de agujeros en sus frentes. Hola, estoy en el hospital 20. Me encontré con un espíritu maldito de grado especial no identificado. Se desató una batalla en el estacionamiento. El oponente está gravemente herido, pero escapó. La situación es complicada. Por favor, envíen refuerzos. Capítulo 47. ¿Un espíritu maldito humanoide que puede hablar? Kamiara Hajime desvió la mirada del burbujeante Sukiyaki sobre la mesa hacia Gojo Satoru, luego asintió. Hablé con él durante varios minutos. Habla como alguien que está un poco loco. Se llama a sí mismo Maito. Su técnica implica manipular el alma. La mayoría de mis ataques no lo afectaron mucho. Por eso se escapó. Gojo Satoru se frotó la barbilla. Un grado especial no registrado, y uno inusualmente extraño para el caso. ¿Acababa de nacer, o era algo más? Los agentes de las ventanas tampoco habían enviado informes. ¿Conoces alguna herramienta maldita o método que pueda afectar directamente al alma? Gojo volvió a prestar atención, consideró la pregunta y luego respondió. Las herramientas como esas son increíblemente raras. He visto algunas antes, pero no tengo ni idea de dónde terminaron. Hajime asintió pensativamente. ¿Qué hay de Naine? Todavía está al cuidado de Yeir y Shoko, ¿verdad? Gojo se recostó y suspiró. De eso quería hablar contigo. Los asuntos relacionados con el alma son complicados, mucho más allá de lo que solemos tratar. Y la familia Gojo no ha investigado mucho en esa área. Hizo una pausa y luego añadió. El clan Kamo y algunos altos mandos propusieron un trato. Nos proporcionarán materiales de investigación limitados sobre la manipulación del alma, pero a cambio, Naine tiene que ser transferida al Instituto de Jujutsu de Kioto. Hajime levantó una ceja. No regalan las cosas así como así. ¿Qué quieren en realidad? Gojo soltó una risa seca. Quieren que Naine y, por extensión, la familia Minamoto, se alineen con su facción. Así que la familia Minamoto aceptó. Sí. No tenían mucha opción. Ella es valiosa, tanto en potencial de Jujutsu como en una pieza política. Gojo suspiró de nuevo. Esperaba que la próxima tanda de estudiantes de primer año fuera un poco más animada. Hajime se encogió de hombros. ¿Quién sabe lo que depara el futuro? De todos modos, comamos antes de que la carne se ponga dura. Los dos compartieron una conversación casual mientras disfrutaban de la comida caliente. ¿Vas a revelar tu técnica a los altos mandos y solicitar el estatus de grado especial? Hajime masticó un trozo de carne antes de responder. Sí. Ahora puedo mantener la inversión de la técnica continuamente sin un esfuerzo activo. Una vez que se me reconozca, tendré más recursos disponibles, ¿verdad? Los altos mandos no son los únicos en el mundo del Jujutsu. Convertirte en un grado especial hará que tu nombre se conozca un poco más, Hajime-san. Gojo sonrió, bromeando. Pequeño mocoso. ¿Qué estás tramando todo el día? Yo lo arreglaré por ti. Probablemente enviarán a alguien para documentar tu técnica. Solo sé que tus misiones se volverán más difíciles, a menos que no te importe no tener autoridad. Hajime ignoró su sonrisa y siguió comiendo. Gojo pronto se unió a él. Al regresar al instituto de Jujutsu, Hajime encontró a un exhausto Fushiguro Megumi sentado en los escalones, recuperando el aliento y bebiendo una bebida caliente. ¿Qué tal el entrenamiento? Megumi lo miró. Maki-senpai es increíble con las armas. Aprendí mucho. Creo que pronto podré contratar a otro Shikigami. ¿Dónde están Yuta e Inumaki? Solo Panda y Maki seguían entrenando en el área. Megumi los señaló con la cabeza. Yuta-senpai se está preparando para un viaje al extranjero. Inumaki-senpai está en una misión. Maki interrumpió su entrenamiento con Panda, levantó su lanza de madera y los apuntó. ¿Ustedes dos solo van a quedarse sentados ahí? Vengan aquí. Hajime le dio una palmada en el hombro a Megumi. ¿Hacemos un sparring? Megumi no se inmutó. Claro. Los dos entraron en el campo. Maki sonrió con anticipación, mientras Panda saltaba de emoción. Nada de técnicas, nada de energía maldita. Solo habilidad pura de cuerpo a cuerpo, declaró Maki, tomando su lugar como árbitro. Deténganse antes de que alguien salga gravemente herido. Ambos tomaron espadas de madera y adoptaron sus posturas.
Panda ahuecó sus manos y gritó. El perdedor invita la cena. Hajime saludó con la mano sin darse la vuelta. No hay problema. Megumi los invita a todos. Megumi se mantuvo tranquilo a pesar de la burla. Hajime hizo girar su espada, caminando en un círculo lento. Sus pendientes de Magatama captaron el sol, balanceándose ligeramente. Estás defendiéndote bastante bien, observó Hajime. Muy bien, entonces, empezaré yo. La visión de Megumi se volvió borrosa. Instintivamente levantó su espada para bloquear una ráfaga rápida que apuntaba a su pecho. Una fuerza pesada lo golpeó. Su mano se entumeció. Bloqueó rápidamente una patada de seguimiento. El entrenamiento con Maki había valido la pena. ¿Es así de rápido sin su técnica? Megumi contraatacó con un arco de espada suave, pero Hajime esquivó y paró todo, apenas parpadeando. Cuando una hoja de madera llegó a su costado, Megumi reaccionó al instante, soltando su propia espada y lanzándose cerca. Se enredó alrededor del brazo armado de Hajime como una serpiente y giró, desarmándolo. ¡Oh! Hajime levantó una ceja mientras Megumi hábilmente sacaba la espada de su agarre y la atrapaba. Ahora esto se está poniendo divertido. Incluso desarmado, Hajime atacó, tejiendo entre los golpes de Megumi y lanzando contragolpes limpios con los puños, codos y rodillas. Sus movimientos eran fluidos. Yo también sé pelear, ¿sabes? Encontrando una brecha, Hajime revirtió el agarre de Megumi y lo desarmó a su vez. Pero en lugar de usar el arma, la tiró a un lado con una sonrisa. Megumi, ríndete ahora y solo te cobraré la mitad de la cena. Y nunca me has ganado desde que éramos niños, ¿verdad? La expresión de Megumi se oscureció. Infantil, como siempre. En la escuela, Hajime siempre había dominado a los delincuentes. Su físico y experiencia superaban a todos. Cada vez que chocaba con Megumi, siempre terminaba con los dos rodando por el suelo intercambiando golpes hasta que Tsumiki intervenía, los regañaba suavemente y los obligaba a reconciliarse. Pensando en Tsumiki, Megumi vaciló, solo por un momento. En ese momento, Hajime le bloqueó el brazo, su rostro sonriente llenó la visión de Megumi boca abajo. ¡Oh no! ¡One! Megumi golpeó el suelo, inmovilizado. Hajime levantó un puño en señal de victoria. ¡Wow! ¡Gané! Megumi miró las nubes de arriba. No era la peor derrota. Se levantó, solo para encontrar la mano de Hajime extendida. Después de un momento, la tomó y se puso de pie. Vamos por sushi. Ese lugar de Fujiwara. La cara de Megumi se crispó. ¿Ese lugar? Recordó los precios. Caro. Ridículamente caro. Aún así, mientras Panda animaba y Maki miraba fijamente, lista para perseguir a Hajime con su lanza, Megumi sintió una cálida sensación de familiaridad. Tsumiki, seguiré haciéndome más fuerte. Te despertaré. Lo prometo. No terminaron yendo por sushi. En su lugar, compraron ingredientes y cocinaron en el dormitorio. Hajime asumió el papel de chef. ¿Qué es esto? ¿Hot pot? Parece sukiyaki, dijo Panda. Hajime explicó las diferencias entre los estilos chino y japonés mientras preparaba. ¿Estás tratando de matarnos con tanto picante? Preguntó Maki, mirando con recelo el burbujeante caldo rojo. Hajime la despidió con la mano. No pica tanto. En el primer bocado, tenía razón. El sabor en capas era intenso, pero manejable. Todos se pusieron a comer rápidamente. Hasta que golpeó. Maki se sonrojó y se quitó las gafas por el vapor. Agarró un cartón de leche y miró a Hajime. No pica tanto, ¿eh? Megumi también bebió leche en silencio. Panda, por supuesto, siguió comiendo felizmente e incluso se burló de Maki por su paladar delicado. Tal vez solo estás comiendo demasiado rápido, ofreció a Hajime con una sonrisa. ¿Quieres tomar un descanso? Maki lo ignoró, agarró más leche y murmuró. Esto no es nada. Suprimiendo una risa, Hajime sacó refrescos fríos del refrigerador. Incluso en invierno, le gustaban las bebidas heladas, especialmente después de la comida picante. Justo en ese momento, la puerta se abrió. ¿HMM? ¿Qué está pasando aquí? Olí algo bueno, dijo el director Yaga mientras entraba. Hicimos demasiada comida, gritó Hajime alegremente. Venga a unirse, Yaga-sensei. Yaga se veía indeciso. Realmente no debería, tengo papeleo. Vamos, Masamichi. La cocina de Hajime es una locura. Capítulo 48. Hola, estudiante de primer año del Instituto de Jujutsu de Tokio, Kamiara Hajime. Un hombre y una mujer, que habían venido con Gojo Satoru, extendieron sus manos y estrecharon la de Hajime. Hirakawa Kei. Suzuki Shiko. Ambos vestían trajes y sonrisas formales.
Después de las breves presentaciones, se pararon dentro del espacioso dojo del Instituto de Jujutsu. Gojo Satoru aplaudió. Muy bien, empecemos. Hirakawa Kei sacó un cuaderno simple. Hajime-kun, por favor, explica tu técnica en detalle y demuéstrala. Lo grabaré todo. Hajime se colocó en el centro del dojo. No hay problema. Mi técnica está relacionada con el tiempo. La llamo rueda del tiempo. Me permite acelerar mi propio tiempo. Por ejemplo. Sostuvo una tarjeta, una identificación frontal de Hirakawa Kei. El hombre se veía conmocionado, palpando su abrigo para encontrar su identificación desaparecida. Con la misma rapidez, sintió que su bolsillo volvía a abultarse. La identificación había regresado, mientras Hajime no había pausado su explicación. No demostraré cada aplicación ofensiva, es difícil demostrar aquí y, francamente, no podrían rastrearla. Lo siguiente es la inversión de la técnica, que aprendí de Gojo Sensei. Hajime sonrió ampliamente. La llamo inversión. En pocas palabras, invierte mi propio tiempo. Se giró hacia Gojo Satoru. Sensei, ¿ayudaría con la demostración? Gojo estuvo de acuerdo con un encogimiento de hombros. Sin demora, levantó su dedo. Un orbe de energía maldita roja y arremolinada se formó en la punta. Técnica maldita inversa. Rojo. Incluso a baja potencia, el aire circundante se distorsionó con la presión. Kei y Shiko retrocedieron instintivamente. Gojo-san, por favor no. Demasiado tarde. Gojo lanzó el orbe hacia adelante. Golpeó el abdomen de Hajime, abriendo un gran agujero en él. Mirando la herida, Hajime hizo una mueca. Gojo-sensei, ¿era realmente necesario? Ni siquiera los espíritus malditos me golpean tan fuerte. Gojo se rascó la cabeza casualmente. No seas dramático. Eso fue de baja potencia. Y esta es la primera vez que uso una técnica en mi propio estudiante. Siéntete honrado. Mientras los dos bromeaban, Hirakawa Kei parpadeó con fuerza. Ante sus ojos, la herida abierta en el estómago de Hajime desapareció. Su uniforme volvió a su estado impecable. Eso no fue una ilusión, murmuró. Soy un hechicero de grado 1. Incluso si fuera una ilusión, tendría que ser una increíble. Pero, por supuesto, Hajime no los estaba engañando. En el mundo del Jujutsu, los hechiceros rara vez ocultaban sus técnicas. Revelarlas bajo un voto vinculante aumentaba la efectividad de la técnica, una ventaja invaluable en batallas igualadas. Además, aunque la mayoría de la gente conocía el funcionamiento general de la técnica de un hechicero, las variaciones verdaderamente letales, sus refinamientos personales, permanecían en secreto. Un grado especial de primer año, anotó Hirakawa Kei en silencio. El último en perder ese título no fue hace mucho tiempo. Preguntó, ¿se puede mantener tu técnica como la de Gojo-san? Hajime esbozó una sonrisa astuta. Claro. La he diseñado para que se active automáticamente. Si me hieren, la técnica invierte instantáneamente el tiempo para restaurar mi estado antes del daño. Ofreció una demostración a continuación, arrastrando a Gojo a un ligero sparring. Sus movimientos deslumbraron. Los golpes aterrizaron con una velocidad aplastante, algunas áreas del dojo se rompieron y se reformaron en tiempo real a medida que la técnica de Hajime restablecía tanto el daño como las heridas. Hirakawa Kei y Suzuki Shiko observaron con los ojos muy abiertos, apenas capaces de seguir los movimientos de Hajime. Solo los rastros parpadeantes de su energía maldita daban pistas sobre su ubicación. A pesar del comportamiento relajado de Gojo, la verdad era clara. Un estudiante de primer año se estaba manteniendo firme contra el hechicero de Jujutsu más fuerte. Si alguno de ellos intentara luchar contra Hajime, no durarían más de unos segundos. Muy bien, eso es suficiente, ¿no crees? Dijo Gojo en medio de un golpe, girándose hacia los observadores. Hirakawa Kei cerró rápidamente su cuaderno. Sí, Gojo-san. Hemos visto más que suficiente. Gracias por su tiempo. Los dos se inclinaron y se fueron. Estirando los brazos, Hajime se giró hacia Gojo. Sensei, tengo un nuevo movimiento que quiero probar. ¿Te interesa ayudar? La sonrisa de Gojo desapareció. No. Estoy ocupado. Luego, como si recordara algo, su sonrisa regresó. De hecho, hay una nueva misión que te conviene. Un espíritu maldito se tragó uno de los dedos de Sukuna. Actualmente está clasificado como grado especial. La expresión de Hajime se oscureció. Sukuna, el rey de las maldiciones. Ryomen Sukuna. Su nombre resonaba tanto en los registros históricos como en las leyendas inquietantes. Hace 1000 años, durante la edad de oro del Jujutsu, había reinado de manera suprema.
4 brazos, 4 ojos y una fuerza inigualable. Se necesitó la fuerza combinada de todos los hechiceros para derribarlo. Aún así, solo lograron dividir su esencia en 20 dedos, objetos malditos de grado especial que sobrevivieron a su muerte. Más tarde, renacería a través de Itadori Yuji, aunque Hajime sabía que Sukuna no se quedaría inactivo para siempre. Exacto, confirmó Gojo. Los espíritus malditos de grado especial no aparecen a menudo. Es la oportunidad perfecta para que pruebes ese nuevo movimiento tuyo. Hajime entrecerró los ojos. Esta no es una misión tuya que me estás endosando, ¿verdad? Gojo ni siquiera se inmutó. Tonterías. Esto soy yo siendo considerado. Bien. La tomaré. ¡Genial! La registraré ahora mismo. Gojo se alejó, silbando. Resumen de la misión. Más tarde, fuera de la escuela, Hajime subió a un automóvil. Ihichi Kiyotaka, como de costumbre, estaba esperando. Oh. Ihichi-san, ¿te ves bien hoy? Ihichi soltó una risita. Unos días libres me hicieron bien. Me siento mucho más descansado. ¿Visitaste la ciudad? ¿Encontraste algún gran restaurante? Lo hice, de hecho. Hay un lugar de sushi al que quiero llevarte. El mejor sashimi que he probado. No digas más. Envíame la ubicación más tarde. Tomó el archivo de la misión que Ihichi le entregó. La mayor parte era familiar, pero ahora los detalles eran más claros. El espíritu maldito se encontraba en la prisión de Ono, una instalación de máxima seguridad. Cuando fue descubierto, más de 40 reclusos y 6 guardias ya estaban muertos. Varios otros habían resultado heridos. Desde entonces, la prisión había sido evacuada. La fuente era una estatua de Buda maldita utilizada como sello espiritual, una práctica estándar para suprimir la energía malévola. Pero esta estatua había escondido algo mucho peor dentro. Uno de los dedos de Sukuna. En algún momento, la estatua se rompió y un espíritu maldito consumió el dedo. El resultado. El espíritu se transformó en una amenaza de grado especial. Después de un largo viaje lejos de la ciudad, Hajime e Ihichi llegaron a los terrenos de la prisión. La estructura exterior había sido renovada, pero el aire aún era pesado, como si se resistiera a cada respiración. Incluso bajo el sol, el lugar se sentía frío. En la entrada, un hombre sudoroso con un uniforme de guardia de la prisión esperaba, claramente nervioso. Soy Yamaguchi Takuya, el alcaide de aquí, saludó, inclinándose. Ustedes deben ser los especialistas del Instituto de Jujutsu. Ihichi mostró su identificación, pero los ojos de Hajime ya estaban fijos en las imponentes puertas de la prisión. Capítulo 49. La ubicación está en el distrito oeste. Ya he evacuado a todos allí. ¿Se dirigirán ustedes dos de inmediato, o? Yamaguchi Takuya se puso al frente, con una sonrisa forzada. Habían entrado por la puerta este de la prisión y necesitaban pasar por el área central para llegar al distrito oeste, donde había ocurrido el incidente. Mientras Kamiara Hajime caminaba por el pasillo, notó que algunas de las celdas todavía estaban ocupadas. Con la cantidad de reclusos que había allí, una evacuación completa había sido imposible. Solo los que estaban en zonas críticas habían sido reubicados. Los presos restantes estaban visiblemente asustados, con los ojos llenos de confusión y miedo. No sabían lo que había pasado, solo que decenas de prisioneros y varios guardias habían muerto misteriosamente. La tensión era palpable. Las historias de fantasmas que habían circulado durante mucho tiempo dentro de la prisión de repente ya no parecían ficción. Los presos más notorios, que solían burlarse de la superstición, ahora se veían genuinamente aterrorizados. Algunos recordaron el día reciente en que el perro sarnoso se había vuelto loco, murmurando incoherentemente hacia un pasillo empapado de sangre, donde habían tenido lugar varias muertes inexplicables. Al ver al alcaide dirigiendo a dos figuras desconocidas, una de ellas un apuesto joven cuyo rostro reconocieron vagamente de la televisión, los presos se agitaron. Alcaide, por favor, transfiéranos fuera de aquí. No quiero quedarme en este lugar maldito. Le daré todo mi dinero, solo sáqueme. Otros arremetieron desde sus celdas, golpeando las puertas de metal y gritando maldiciones. Pedazo de basura. Sácame de aquí o juro que mataré a toda tu familia. Incluso si muero, volveré y te acosaré, cerdo calvo. La expresión de Yamaguchi Takuya se oscureció. En un día normal, nadie se atrevería a hablarle así. Pero el miedo había erosionado su sentido de autoconservación. Tampoco podía tomar represalias, no con Hajime e Ihichi cerca. Así que apretó los dientes y continuó informándoles, tratando de mantener la compostura. Por favor, no les presten atención. Solo los peores criminales terminan aquí. Un golpe sordo resonó.
Los ojos de Hajime se movieron. Uno de los presos estaba desplomado contra la pared, agarrándose la boca ensangrentada, con varios dientes esparcidos por el suelo. Yamaguchi se giró, atónito. Ese recluso acababa de empezar a maldecir a Hajime, y ahora esto. De repente lo entendió. Los otros presos, que habían estado gruñendo momentos antes, ahora estaban extrañamente en silencio. Sin decir una palabra, Hajime avanzó, con su atención ya en otra parte. Sus sentidos estaban agudos, enfocándose en la presión antinatural que flotaba en el aire. La atmósfera opresiva era inconfundible, una clara señal de una maldición poderosa. Pasaron por el bloque central y entraron en el distrito oeste desocupado. Yamaguchi se congeló. Los techos eran más altos, los pasillos se distorsionaban, las habitaciones se habían movido de su diseño original. Gotas de sudor se formaron en su frente. Esto no estaba así antes. Una mano le presionó el hombro. Puedes irte ahora. Tu parte está hecha. Como si recibiera un perdón divino, Yamaguchi asintió apresuradamente y corrió, sin molestarse en ocultar su alivio. De la oscuridad a la oscuridad más profunda, que todas las impurezas sean limpiadas. Ichichi recitó el encantamiento para bajar el telón y aislar el área. Hajime entró solo. Sus pasos resonaron en los pasillos desolados. Manchas de sangre parduzca pintaban el suelo, secas en gruesas costras. Bang, bang. Sonidos débiles resonaron más adelante. Hajime se desvaneció en un instante. Ya debería haber llegado al otro extremo, sin embargo, el pasillo se extendía sin fin. El espacio mismo había sido distorsionado. Finalmente, entró en un gran salón. Allí, una extraña figura humanoide se encontraba, golpeando un pilar de hormigón repetidamente. Su piel blanco-grisácea estaba estirada sobre un cuerpo calvo sin músculo visible. Los azulejos se destrozaban bajo sus puños, revelando hormigón reforzado y barras de refuerzo retorcidas. Hajime entrecerró los ojos. La maldición se sentía débil, apenas de grado 1. ¿Se había equivocado la ventana? No ocultó su presencia. La criatura se dio la vuelta, revelando dos cuernos y cuencas de ojos sin ojos de vacío negro. Soltó un gruñido gutural y se lanzó. Hajime casualmente inclinó la cabeza, esquivando. Un contragolpe aterrizó, enviando una descarga de energía maldita a través del pecho de la maldición. El golpe la arrojó hacia atrás, un fluido negro y viscoso salpicó de un agujero abierto. Pero luego, Hajime se congeló. Miró hacia abajo. Su propio pecho había sido perforado en el mismo lugar. La herida desapareció casi al instante gracias a la inversión de la técnica, pero confirmó su sospecha. ¿Daño reflejado? Desapareció de nuevo, alcanzándolo en el aire. Totsuka no Tsurugi perforó el abdomen de la maldición. Otra herida idéntica se abrió en el estómago de Hajime. La curó con facilidad. Interesante. Hajime reunió energía maldita y expandió una barrera de técnica, un prototipo de dominio fallido que llamó lluvia del tiempo. Las gotas de lluvia se materializaron en el aire y comenzaron a caer en silencio. Al mismo tiempo, las gotas también se levantaron del suelo, desafiando la gravedad. El aire se volvió denso con la tensión temporal. Hajime extendió su mano. La lluvia se dispersó al contacto, ilusoria, pero potente. La maldición, confundida por el fenómeno cambiante, intentó retirarse, solo para reaparecer donde había estado momentos antes. La técnica había bloqueado su línea de tiempo, forzándola a un bucle. Hajime levantó un dedo. Se formó una tenue flecha blanca de energía maldita. ¡Bang! Imitó un disparo con la boca. La flecha del tiempo se saltó la causa y saltó al efecto. La maldición, habiendo intentado esquivar, cayó con su mitad inferior disuelta en polvo. La cortina de lluvia se distorsionó. Las piernas de Hajime se desmoronaron en polvo, pero estaba listo, invirtiendo el daño al instante. Extrañamente, la maldición se regeneró. Nuevas piernas crecieron, los músculos se engrosaron y su aura aumentó. Se vuelve más fuerte cada vez que es herido. Ahora de 3 metros de altura, se lanzó hacia adelante como un misil. Hajime extendió un dedo. En el momento en que la maldición se movió, reapareció en su punto de partida. Ámbar, su movimiento de restricción, se había reactivado, atrapándola en un bucle. Observó a la maldición luchando, atrapada en el tiempo, y luego canceló el efecto. Disparó múltiples flechas del tiempo. Bajo el flujo acelerado de la lluvia del tiempo, su potencia aumentó exponencialmente. Cada impacto hizo que las extremidades de la maldición explotaran en polvo. Pero seguía regenerándose, volviéndose aún más fuerte. El campo de batalla resonó con salpicaduras mientras la lluvia aceleraba el tiempo para ambos combatientes.
Hajime, usando la inversión de la técnica, manejó la tensión con facilidad. La maldición no pudo. Una técnica de reflejo basada en la regeneración, esta cosa se hace más fuerte cuanto más daño recibe. Pero Hajime no se inmutó. Eligió la contramedida más brutal. Empujar a la maldición a sus límites absolutos, una y otra vez. Su lluvia del tiempo, aunque aún no era un verdadero dominio, estaba evolucionando. Continuó experimentando, notando la sinergia imperfecta entre la rotación y la inversión, planeando mentalmente mejoras. Más de 10 cortes de espada dividieron a la maldición en segmentos. Se regeneró, pero su aura ya no aumentó. Has llegado a tu punto máximo. La maldición rugió. Su enorme palma descendió, crujiendo con energía maldita letal. 3 espadas perforaron sus hombros y su cabeza, inmovilizándola en el aire. Una luz negra envolvió el puño de Hajime. Reescribió el golpe final de esta batalla como un artista que termina una obra maestra. En el momento en que desactivó su técnica, la maldición comenzó a colapsar. Un fantasma, parecido a un Shura, descendió. El cuchillo podrido cortó hacia abajo, acelerando el exorcismo. No hubo sangre. No hubo vísceras. Solo polvo, desintegrándose en silencio. Un objeto cayó y aterrizó con un sordo tintineo. Un dedo marchito y arrugado. El dedo de Sukuna. Capítulo 50. Kamiara Hajime recogió el dedo arrugado. Era extraño, y aparentemente indestructible. Algunas herramientas malditas de grado especial compartían este tipo de resistencia, protegidas por el voto vinculante de no dañar a los demás a cambio de durabilidad. Pero el dedo de Sukuna era un caso completamente diferente. Dividido en 20 pedazos, cada uno aún podía atraer maldiciones durante largos periodos de tiempo. Era un monstruo por sí solo. Por eso el Instituto de Jujutsu tenía que recuperarlo. Si se dejaba desatendido, no solo atraería maldiciones, podría traer de vuelta al propio rey de las maldiciones y encontraba un recipiente adecuado. Hajime sacó un talismán y envolvió el dedo con fuerza. Con el espíritu maldito exorcizado, el distrito oeste de la prisión volvió gradualmente a la normalidad. Fuera de la barrera, Ichichi la vio desvanecerse y luego vio la silueta de Hajime acercándose desde el pasillo. Has trabajado duro. Hajime-kun recuperó el objetivo. Hajime levantó el dedo envuelto con un visible disgusto. ¿Hay una caja en la que pueda guardar esta cosa? Emite una sensación horrible. Hay algunos recipientes de madera en el auto, respondió Ichichi. Originalmente destinados a herramientas malditas. Entonces vámonos. Con una reaparición sospechosamente oportuna, Yamaguchi Takuya los despidió con un entusiasmo exagerado mientras Hajime e Ichichi salían de la escena. Comenzó a nevar mientras conducían. Hajime observó los copos disolverse en la ventana, murmurando. El año nuevo ya casi está aquí. Hoy ya es el día 30, dijo Ichichi desde el asiento del conductor. La mayoría de la gente hará fila en los santuarios mañana. Japón, a pesar de sus profundas raíces culturales, se había alineado desde hacía mucho tiempo con el calendario gregoriano. Si bien las costumbres del Año Nuevo lunar perduraban, el día de Año Nuevo se había convertido en el centro de atención. Muchas tradiciones antiguas aún prosperaban, como los templos que tocaban sus campanas 108 veces, cada toque purificando uno de los 108 deseos terrenales del budismo. Después de eso, la gente visitaba los santuarios en una costumbre llamada Atsumode. Cuando era estudiante, Hajime solía pasar el año nuevo con Megumi y Tsumiki. Los fideos soba de Tsumiki siempre eran devorados por Hajime y Megumi sin falta. ¿Vas a casa para el año nuevo, Ichichi-san? Espera, ¿estás casado? Ichichi se rió. Todavía no. La mayoría de los hechiceros se casan tarde, ¿sabes? Demasiadas incertidumbres en nuestro tipo de trabajo. Como supervisor, tengo suerte de siquiera tener tiempo para ir a casa. Pero sí, mi familia también me molesta con eso. Al darse cuenta de que la situación de Hajime era un poco más complicada, Ichichi cambió rápidamente de tema. Después de regresar al instituto de Jujutsu, Hajime entregó el dedo de Sukuna y dio un breve informe al director Yaga. Su trabajo estaba hecho, solo necesitaba esperar su recompensa. En el camino a los dormitorios, vio a Yuta Okotsu e Inumaki Toge cargando bolsas pesadas. Lo saludaron alegremente. Después de ayudarlos con la carga, Hajime preguntó, ¿qué es todo esto? Todos planean celebrar el año nuevo aquí, explicó Yuta. Inumaki-senpai y yo salimos a comprar cosas. Gojo-sensei incluso dijo que va a hacer fideos caseros. Salmón, agregó Inumaki con un asentimiento. Hajime parpadeó, imaginando a Gojo Satoru estirando la masa. Era difícil de imaginar. Pero de nuevo, Gojo dijo que era omnipotente. ¿Qué hay de Maki y los demás?
Cuando nos fuimos, ella todavía estaba entrenando con Megumi, dijo Yuta. Panda dijo que estaba limpiando una de las aulas para la fiesta. Después de dejar los comestibles, el trío se unió a Panda, que llevaba un delantal y barría diligentemente. Con su ayuda, la habitación se limpió en poco tiempo. Luego se dirigieron al campo de entrenamiento. Maki y Megumi estaban en medio de una pelea. Maki lo derribó de nuevo poco después de que llegaran. Deberías tomarte un tiempo para reflexionar, le dijo a Megumi, luego se acercó al grupo. ¿Ya terminaron? Iba a venir a ayudar después de esto. Kamiara limpió la habitación con su técnica, dijo Panda. Estamos listos para irnos. Atún con mayonesa. Ah, claro, dijo Hajime, volviéndose hacia Toge. Tú también te quedas aquí. Salmón. Panda agregó. Se va a casa el día 1. Ya le dijo a su familia. La mayoría de los demás también se quedaban. Hajime y Megumi no tenían motivos para ir a casa. Yuta, aunque ahora estaba mejor, todavía tenía una relación difícil con su familia. Maki se negaba a volver a la suya por completo. Y para Panda, este era su hogar. Ya que todos estamos libres hoy, sugirió a Hime, ¿quieren salir a cenar? Y Hichi-san mencionó un buen lugar. Panda se rascó la cabeza. Tsukiyaki la última vez también estuvo muy bueno. Los rostros de todos se crispieron al unísono. Delicioso, sí, pero el nivel de picante era letal. Podemos hacer eso mañana, dijo a Hime. Simplemente disfrutemos de una noche relajante fuera hoy. Obtuvieron la información del restaurante de Ichichi y reservaron una habitación. El único problema, no tenían un conductor con licencia. Finalmente, convencieron a Ichichi y Nita Kari para que se unieran y condujeran. Es bueno ver a todos relajados, suspiró Nita felizmente después de la comida. Se siente como si el mundo hubiera tomado un respiro. Maki asintió. La actividad de espíritus malditos ha disminuido mucho. Solo he tenido una misión en los últimos 2 días. Hajime, por otro lado, se veía sombrío. He tenido varias. Incluso me encontré con 2 grados especiales. Panda levantó una ceja. Con razón no te he visto últimamente. Maki frunció el ceño. Déjame adivinar. ¿Gojo las asignó? Hajime no lo negó. Solo se encogió de hombros y cambió de tema, contando el encuentro maldito de su última misión. Un espíritu maldito humanoide con habla, eso es raro, señaló Yuta. Discutieron los peligros de la técnica de Maito y lo difícil que era contrarrestarla sin la técnica de maldición inversa o herramientas malditas que dañaran el alma. Retirada táctica, declaró Panda. Maki quiso objetar, pero tuvo que admitir que a veces era la única opción. Por cierto, preguntó a Hime, Yuta, ¿te vas al extranjero? Yuta sonrió. Gojo Sensei me asignó una misión a largo plazo en el extranjero. Traeré recuerdos. ¿Alguna petición? Debe ser una especialidad local, dijo Hajime. De lo contrario, ¿cuál es el punto? Pero también debe coincidir con el gusto de la persona, argumentó Maki. Los dos se miraron, debatiendo de nuevo. Yuta interrumpió nerviosamente. ¿Qué tal algo que sea tanto local como que les guste? La mesa se quedó en silencio. Hajime tosió. ¿Ya sabes a dónde vas? Yuta negó con la cabeza. Gojo Sensei no me ha dicho. Le preguntaré más tarde. Esa noche, regresaron al instituto de Jujutsu y terminaron sus preparativos. Colgando cuerdas Shimenawa, ordenando y relajándose. Al día siguiente, el 31, Gojo Satoru llegó con una sonrisa y entregó gruesos sobres rojos. ¡Feliz año nuevo! Aquí tienen su otosidama. Todos vitorearon por el generoso regalo. ¿Qué hay para el almuerzo? Preguntó. Hotpot, respondió Panda. Haremos fideos para la cena. Todo está listo. Haré soba yo mismo esta noche, anunció Gojo con orgullo. Hajime levantó una ceja. ¿Tú cocinas? Soy omnipotente. Bueno, la cocina ya huele bien. ¿Estás seguro de que quieres competir con eso? Oh. Gojo sonrió. Antes de cocinar, probaré el tuyo primero. Llamaron al resto del personal, Yaga, Nanami, Yairi, para que se unieran a la comida. Todos se reunieron para un cálido y alegre hotpot. Las risas resonaron mientras se servían bebidas y se compartía la comida. Más tarde, el soba de Gojo sorprendentemente resultó bastante sabroso. Luego se prepararon para el Atsumo en Senso-ji. No todos fueron, pero los estudiantes sí. El templo estaba lleno, pero el ambiente festivo mantuvo las cosas ligeras. Hajime, Megumi, Inumaki y Yuta atrajeron la atención, especialmente de las chicas. Si no fuera por la intimidante presencia de Maki y Panda, incluso más se habrían acercado. ¿Eh? ¿Qué dijiste? Panda detuvo a Maki antes de que peleara.
A medida que se acercaba la medianoche, tocaron la campana ellos mismos. Con cada campanada, enviaron sus deseos para el año nuevo. Aunque Hajime no creía en los dioses, siguió las tradiciones con una reverencia respetuosa. Era simbólico, un momento para empezar de nuevo. Finalmente, mientras la suave nieve caía, Panda inició una pelea de bolas de nieve. Hajime y Toge se unieron de inmediato, arrastrando a todos los demás. Maki, con una precisión mortal, nunca fallaba. Sus lanzamientos eran quirúrgicos. Al verlos, Yairi Shoko susurró con una sonrisa. Así es como se ven la juventud y la camaradería.